Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 3 de octubre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 13 al 16. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentados con sayal y ceniza, se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos, mis queridos hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo, como dice Hebreos 3:7, si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que nuestro corazón sea ese terreno fértil donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, y ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, como dice en Santiago 1:22, que desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, para así ser dichosos al practicarla. Santiago 1, del 21 al 25. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarme de tu palabra, no sea sordo a tu voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad, que perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Lucas capítulo 10 del versículo 13 al 16. Jesús muestra un lamento por tres lugares específicos: por Tiro, por Sidón y por Cafarnaún. ¿Cuál es la razón del lamento de Jesús? Que rechazan la predicación y por ende no se han convertido. O sea, que la predicación nos lleva a la conversión. ¿Cuántos queremos convertirnos? ¿Cuántos queremos que se convierta el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, la suegra? Pero ¿cuántos de los mismos que queremos la conversión de los demás y primero de nosotros mismos, no nos gusta la palabra de Dios? Muchos dicen que ya pasó de moda, olvidando que Isaías 48 dice: la palabra de Dios es para siempre. También 1 Pedro 1 del 20 al 25. La palabra de Dios, todo pasa, más la palabra de Dios dura para siempre. Y por descuidarnos de leer la palabra de Dios, por descuidarnos de conocer a Jesucristo a través de los evangelios, San Marcos, San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ¿qué sucede? Andamos
como, como decir que soy cristiano católico de nombre, pero no de convicción. ¿Cómo voy a estar de convicción si muchos ni siquiera les gusta escuchar la palabra de Dios? Peor leerla. Entonces, el Señor, ¿qué está pidiendo aquí a ustedes y a mí hoy? Que no rechacemos la palabra del Señor. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios, Hebreos 3:7. ¿Y cuántos de nosotros hemos endurecido el corazón que seguimos posponiendo? Bueno, empezaré a leer la Biblia desde la próxima semana. Empezaré a acercarme a Dios desde el próximo mes. El próximo año sí me acerco a Dios. ¿Y qué tal si ni llegamos hasta ese momento dicho? Dice Proverbios 27:2, del mañana no te gloríes, porque no sabe lo que te va a pasar hoy. Mis hermanos y hermanas, el mejor momento de acercarnos a Dios es hoy. El mejor momento de escuchar la palabra de Dios es hoy. El mejor momento de hacer que la palabra de Dios se haga vida en nosotros es hoy. El mejor momento de convertirnos es hoy. ¿Qué es la conversión? Cuando la palabra de Dios a mí me ilumina, me hace ver en mi vida qué está mal, qué malas acciones que hago están mal, qué malos pensamientos, qué pensamientos que son malos están mal. Me va haciendo ver porque es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Entonces voy abandonando estas malas acciones. Primero empieza con el arrepentimiento. ¿Recuerdan como el hijo pródigo allá en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32? ¿Qué hizo él? Primero entró en sí. Se dio cuenta de lo que estaba mal. Mientras ustedes y yo no hagamos un pausa a nuestra vida y nos demos cuenta que vivimos desobedeciendo a Dios, no vamos a poder dar el siguiente paso a la conversión, aunque tengamos la buena intención y el deseo. Primeramente hay que conocernos que somos pecadores y que estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué es desobediencia a Dios? ¿Qué es pecado? Pecado es desobediencia a la ley divina, a la ley de Cristo. Y muchos, llamándose cristianos, como dice Tito 1:16, profesan conocerlo y con sus obras lo niegan. Amo a Dios, odian al prójimo. Amo a Dios, viven en fornicación. Amo a Dios, no se acercan a los sacramentos. Amo a Dios, de boca para afuera, en el corazón lleno de resentimientos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es clara hoy y nos llama a aceptar la predicación de la palabra de Dios. Pero no la predicación de cualquier tonto que se autonombre pastor porque tuvo una revelación y le dijo una voz, Petronilo, desde mañana predica la palabra de Dios. No, tenemos que ser nosotros listos. Y esto me lleva a continuación. No se puede andar escuchando a cualquier persona que se autonombre pastor, pero que su iglesia ha sido fundada por hombres, como por ejemplo los Testigos de Jehová, 1874, los Mormones, 1830, Luz del Mundo, 1926, Adventistas, 1860. Pare de sufrir, por ahí mismo en 1930. O sea, todas estas sectas tienen un hombre mortal como fundador. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, al nosotros decir que escuchamos la predicación de Cristo, tiene que ser esa palabra de Dios que Jesús entregó a sus apóstoles, a quienes eligió en Marcos 3, del 13 en adelante, para enviarles a predicar hasta los confines de la tierra. Ellos, ¿y cuál es la palabra de Dios? El mensaje que el Señor les entregó a ellos, que se transmitía de manera oral, como dicen Hechos 4:20. San Pedro dice, no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Eso es la palabra de Dios, la sagrada tradición. Y parte de ese mensaje central en Cristo luego se escribió desde el año 55 hasta el año 100 más o menos, que se termina de escribir el Apocalipsis, que conforma los 27 libros del Nuevo Testamento. La iglesia lo puso junto en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Nicea y de Cartago, en el año 382 con el Papa San Damaso I, que fue confirmada en el año 393 y en el año 397. Entonces, la predicación de esta iglesia es que tenemos que escuchar lo que se ha venido enseñando y predicando durante 2000 años, no lo que algún
alguna personita viene y empieza inventándose cosas o interpretando la Sagrada Escritura a su propia cuenta desde el año pasado, desde el siglo pasado. Si Cristo estuvo aquí hace 2000 años en esta tierra y fundó una iglesia en la persona de Pedro, y esta iglesia, a esta iglesia le encargó que lleve la verdad de su evangelio. Por eso dice San Pablo en 1 Timoteo 3:15, la iglesia, no dice la Biblia, dice la iglesia, no la escritura, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En primer lugar está Cristo. En segundo lugar está la iglesia que Él fundó. En tercer lugar está la tradición, que es el mensaje que los apóstoles aprendieron de Jesucristo, que escucharon, que vieron, que aprendieron de Él. Es ese mensaje oral que se transmitió. Y luego, como en cuarto lugar, está la Escritura. Entonces es en ese orden como Cristo nos enseña su doctrina. Primero está Cristo, su iglesia, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura y la tradición, todo es interpretado por el magisterio de la iglesia, por el Papa y los obispos. No es que cada quien agarra la Biblia e interpreta su propia cuenta. No es así. Según Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Según Pedro 3:16 dice, quienes interpretan la Biblia por su propia cuenta lo hacen así torcidamente para su propia perdición. Estos protestantes de Lutero en adelante que vienen interpretando la Biblia, yo pienso que dice esto, la Biblia dice aquello, sacando textos fuera de contexto, sacando pretextos. Eso no está bien y eso no es cristiano. Jesús no dice que cada quien interprete la Biblia. Jesús dejó a su iglesia encargada de custodiar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que Jesús dice en el versículo 16, esto es importante, Lucas 10:16, escuchen. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. ¿A quién? A la iglesia de Cristo. Está hablando aquí a sus apóstoles. A sus apóstoles. Dice, quien a ustedes os escucha, a mí me escucha. ¿Escucha a quién? A Cristo. Quien a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. También les aclaro aquí, iglesia no es el edificio, lo que llamamos templo, ¿no? De las paredes. No, iglesia viene del latín ecclesia, que quiere decir comunidad. Por ejemplo, la primera comunidad que Jesús eligió para que fueran a predicar son los apóstoles. Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 15. Llamó a los que Él quiso para mandarles a predicar, expulsar demonios y a curar toda clase de enfermedades. Entonces, esa iglesia fue esa iglesia que Él fundó en los apóstoles, en la persona de Pedro, Mateo 16:18. Entonces, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa iglesia tiene como su nacimiento o su surgimiento en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Esa iglesia de Pentecostés está acompañada por la Virgen María. Hechos 1:14, perseveraban en oración con los apóstoles y con algunas mujeres, y sacándole de ese grupo dice, y con María, la madre de Jesús. Entonces, los cristianos de todos los tiempos, los cristianos de la iglesia primitiva, tenían a María con ellos, como nosotros los católicos. No es que hemos dejado a la Virgen María al lado. Una vez tenía un debate con pentecostal y me decía, mi iglesia es la pentecostal y nace en el día de Pentecostés. Le preguntaba, sí, qué belleza. A ver, y una pregunta, ¿tu iglesia está acompañada por María? No, pero la iglesia de la Biblia de Pentecostés está acompañada por María. Antes del capítulo 2 está el 1, y en el capítulo 1, versículo 14, dice que estaba allí la Virgen María. Bendito sea Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que pedir siempre por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, quienes conforman la jerarquía de la iglesia, y por todos los laicos, para que busquemos todos los días la santidad, para que busquemos escuchar la predicación de la palabra de Dios que nos lleve a la conversión. Eso es lo que Dios está reclamando hoy, nuestro Señor Jesucristo, que no se han convertido. Y tú, ¿ya te convertiste?
¿O es que llevamos tanto tiempo escuchando la palabra de Dios y de convertirnos no hay ni ni empezamos? Tenemos que analizarnos. ¿Ya me estoy convirtiendo o sigo siendo la misma persona vulgar, la misma persona que habla en doble sentido, la misma persona mal hablada, la misma persona chismosa, la misma persona que se mete en lo que no debe? ¿Cómo somos? Habría que analizarnos. Si tú dices que tú crees al Señor, que se te note, que se te note a ti y a mí. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Denle compartir, denle me gusta, denle suscribir a este su canal de evangelización. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que den suscribir a este su canal y compartan la palabra de Dios para que llegue a más personas. Les envío un abrazo de corazón a corazón, como dice la Escritura en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja. Si Dios permite, nos vemos mañana a través de este tu canal de evangelización para que compartamos juntos el Evangelio del día.